Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de los lunes. Un poquitín tarde tuvimos unos problemas técnicos, pero esperamos que todo salga muy bien por el resto del programa. Bienvenidos otra vez, el programa de los lunes, porque nadie lo dijo, transmitiendo desde Caldero Radio. Hoy estoy con Yolanda otra vez, lo hemos logrado muy bien las últimas semanas y tenemos una invitada también con nosotros que ahorita en unos segunditos les vamos a presentar, pero antes de eso quiero recordarles nuestras redes sociales, que son Caldero Radio, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en donde pueden seguir todo el contenido de la estación y nuestras páginas más personales, que son Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología Hoy MX, en donde también nos pueden encontrar. Y también no olviden que en todas las plataformas digitales, por ahí del martes o miércoles, estamos subiendo pues el audio del programa también, que lo pueden escuchar, compartir y bueno, hacer lo que quieran con el contenido. Bueno, pues bienvenidos y Yoli, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Perfecto. Sí, pues como decías, estamos aquí, tuvimos algunos problemillas técnicos, pues es parte de hacer las cosas en vivo. En vivo, exacto. Nunca nos había pasado, pero bueno, lo importante es que vamos a poder hablar del tema del día de hoy. Exacto. Hoy lunes, hoy es el último día de septiembre, importante. Y bueno, pues porque ya se nos fue el mes, ¿no? Ya se nos fue el mes y se nos fue el sexenio, entonces a mí se me hace bien interesante, ¿no? También mencionarlo, porque bueno, mañana, pues muchos de nosotros no vamos de algunos otros sí, pero en mi caso no, así que no hay clases, no hay clases, no hay bancos, no hay un chorro de cosas, sí. Y será interesante, pues que sí, igual como sociedad, pues nos interesemos por lo que va a pasar. El día de mañana me encantó hoy, por ejemplo, en la Gaceta de la UNAM, su portada que dice, llegamos todas. A mí sí me parece, independientemente del partido político, un momento histórico en el país, así que pues ojalá que podamos verlo, ¿no? De esta forma. De esa forma, y pues sí, nos tocarán otros añitos con una mujer, lo cual este país no ha tenido la oportunidad de ver. Así que a mí me entusiasma mucho lo que va a pasar el día de mañana. Pero bueno, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema. Ustedes saben que nosotros nos enfocamos en temas de salud mental. Y parte de lo que vemos en algunas ocasiones, digo, yo no lo he visto tanto en consulta, pero sí que este tema se me ocurrió hace tiempo cuando hicimos la planeación de los temas, porque yo sí considero que pertenezco a una familia completamente multiespecie. Yo vivo con mis 3 perros y soy muy feliz y sí creo que a raíz de toda esta información he posicionado de manera diferente a mi familia. Así que me parece un tema interesante. Además de que justo hace poco he tenido como cercanía con gente que está pasando por un duelo de un animal, de una mascota. Ahorita nos va a explicar Mora cuál es el término adecuado, ¿no?, para esto. Y bueno, percibía este dolor en estas personas, no saber cómo iniciar, porque al final dicen que cuando pierdes a alguien que además vive contigo, es cuando más te duele. Muchas veces nos pasa a perder personas, seres vivos, digamos, que no viven con nosotros, y si bien es difícil, no se compara con la pérdida, en este caso, por ejemplo, de un animal, ¿no?, que está todo el tiempo, que te recibe todos los días en casa. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de esto el día de hoy. Así es, que creo que bien lo hablábamos en algún otro programa acerca justo de la importancia que se les ha dado cada vez más a estos animalitos, ¿no? Y cómo los vamos integrando en mucho más espacios de nuestra vida y por supuesto que en el momento en que llegan a enfermar o a faltar en nuestras vidas, pues es un golpe duro y tenemos que como cualquier otra pérdida, hacer un duelo y llevarlo al mejor puerto ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues de eso va a ir el programa del día de hoy y pues si quieres presentar a nuestra invitada Yoli para que ya le demos con todo al tema. Exacto, pues por ahí está con nosotros Moramay Gómez. Ella es licenciada en psicología con un amplio bagaje
en psicoterapia clínica e infantil. Tiene un máster en psicología transpersonal, es terapeuta psicoespiritual, con formación en vidas pasadas, vida entre vidas y conexión espiritual. Es tanatóloga budista y actualmente estás haciendo un máster en duelo. Eres terapeuta y sanadora energética con terapias ancestrales y contemporáneas. Eres una profesional en comunicación interespecie y doula para humanos y animales. Eres autora del libro De Alma a Alma. Y bueno, todo este bagaje lo integras a tu trabajo con humanos y animales no humanos en sus procesos de vida, muerte, trascendencia y duelo. Integrando, que esta parte me gustó mucho, integrando el cuerpo, la mente y el alma para el más alto bien de cada ser y de todos los seres. Así que bienvenida, Mora. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, chicas. Muy contenta de estar con ustedes, de poder hablar de este tema que es tan importante y que está tan devalorado en nuestra sociedad y en muchas sociedades, no solamente aquí en México, sino trabajo con personas de todo el mundo y pues es esta parte del proceso de que no se valida la muerte de un ser querido animal. Es la parte que por allí charlábamos también, de que muchas veces decimos que es nuestra mascota, pero en realidad no es nuestra mascota, porque es nuestro compañero, es nuestra familia animal, es aquel ser con el cual estamos conviviendo en un espacio 24/7 y que es un ser completo y total. Entonces, esta parte que anteriormente se decían son mascotas y soy su dueño, hace ya varios años atrás, todas las personas que pues nos dedicamos al trabajo con estas cuestiones interespecies y con animales, ya no decimos así, decimos que son nuestros animales de compañía, nuestra familia, son nuestros seres queridos, que sería realmente lo más correcto decir que son nuestros seres queridos y parte sí, de nuestra familia. ¿no? Está bien dicho. Y también son seres, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, sí, yo sí, lo siento para que le parezca una loca, pero yo sí les digo te amo a mis perros, o sea, porque siento algo, o sea, que sí o sea, no sé qué es, ¿no? Pues dices, pues sí, es eso, ¿no? Es cariño, es amor, pues sí, al final. Es un vínculo, que por eso hay un duelo, por el proceso del vínculo tan estrecho que hay con los animales, cosa que no siempre lo tenemos con los humanos. Con los humanos entran los egos, los desencuentros, aunque sean, por ejemplo, nuestros papás, que nos dicen yo te amo como seas, pero de alguna manera hay alguna expectativa, hubo algún desencuentro, hubo algo que en el crecer no nos funcionó, está esa parte allí que medio no nos deja, y con los animales no, de cualquier especie, ya sea un loro, una tortuga, un pez, porque solemos pensar es que es por los más grandes, el perro, el gato, el conejo quizás, un caballo, pero no, o sea, en realidad es cualquier especie, podemos vincularnos de esa manera profunda y por eso hay un duelo cuando aquel ser se va, porque estuvo presente con nosotros con todo ese amor incondicional que siempre nos dijo, estoy para ti, te quiero así tal cual como eres. Oye, Mora, una pregunta. ¿Tú también crees que a raíz justo de esto, de la inclusión de estos seres en más aspectos de nuestra vida? Porque yo me acuerdo cuando yo era chica y pues los perritos sobre todo los perros, ¿no? Estaban en el patio, estaban en la azotea, estaban, o sea, eran meramente híjole, no sé ni cómo decirle, ¿no? Un Porque no, objeto. sí, pero no eran parte de la familia, no eran un animalito que está ahí y a veces lo consideraban más como de protección, ¿no? O sea, era como se les daba ese uso. ¿Tú crees que efectivamente ha ido cambiando todo el proceso de justo de duelo de una pérdida de estos animalitos pues que se les empieza a dar como más importancia, más significado, más, pues sí, hasta cariño, ¿no? Y un lugar especial dentro de la familia. ¿Tú crees que a eso se debe que ahora estamos como viendo, oye, pues sí se tiene que resolver de otra manera esto y no es nada más como si hubiéramos perdido una hojita de papel que traíamos en la bolsa, ¿no? Lo que pasa es que está habiendo mayor conciencia, no es que antes no hubiera el vínculo. Si te pones y preguntas, las personas que siempre han estado muy conectadas con los animales, con otras especies en sí, han vivido duelos que nunca han dicho.
Entonces, en esta parte se vivían en silencio, pero no quiere decir que no existiera el duelo por ese animal o por aquel ser con el cual tuvieron ese vínculo. Pero como entró la parte antropocentrista, el humano es el que vale y el animal es inferior, cuando en realidad los animales son los primeros que han estado en este planeta y los que han sostenido en equilibrio el planeta. Entonces, de esa parte, cuando quitamos esta parte antropocentrista, nos damos cuenta que en realidad los animales son iguales que nosotros, por eso nosotros somos también animales, pero se nos olvida y nos ofendemos. Yo no soy animal, así como no eres animal humano, y ellos son animales no humanos, y está así, tal cual la característica y el nombre. Entonces, si dejamos de lado esta parte egoica humana, sabemos que siempre hubo este vínculo, pero se vivía en silencio y ya ahora hay mayor conciencia y se puede expresar, pero aún sigue siendo un duelo desautorizado. Entra en esta parte de los duelos en los cuales la sociedad lo devalora y entonces no lo permite, y es esta parte del, pero ¿por qué lloras por el perro? Cómprate otro, porque todavía hay una cuestión de, pues lo puedes reemplazar, es como un objeto y no es así. Y las personas que están teniendo mayor conciencia y saben que hay un vínculo profundo, pues allí no importa la especie, en la cuestión de vínculos, no necesitas saber qué especie es. El vínculo solo sabe que existe y que está. Punto. Exacto. Y yo creo que eso que dices es bien interesante porque yo creo que hay personas, y ese sí fue mi caso, que nos vinculamos desde hace tiempo de manera diferente, como dices, con los animales. O sea, yo recuerdo que la gente tenía mascotas, ¿no? Pero no dormía, ¿no? O no hablaba con, o sea, yo sí fue algo que tenía desde que era una niña y no pasaba en toda mi casa, ¿no? O sea, me pasaban a mí. Eso, sí, independientemente de que si la niña está un poco eschavetada, ¿no? Como dices, volviendo al tema del duelo, pues es un tema muchas veces menospreciado, porque entonces, pues al ser un animal, pues no le das tanta importancia. Ahora sí creo que estamos en un momento, yo principalmente lo veo aquí en la Ciudad de México, en el que, bueno, o sea, yo creo que no sé qué porcentaje tendríamos que averiguarlo, ¿no? De personas que ahora tienen una mascota, ya sea un gato, un perro, y que tienen, es que ya no son como cuidados básicos, ¿no? Muchas veces me parecen ya hasta un poco extremos, pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? A mí el tema de las carriolas o de cangureras o de, ¿no? Tratarlos de una forma diferente sí me parece de repente un poco delicado. Pero en el caso del duelo, ¿cómo abordamos esto, por ejemplo, con una persona, nosotros y tú también, ¿no? Que trabajamos en consulta, sí, con personas que acuden por este tipo de razones, ¿cómo elaboramos este duelo que me imagino que tiene pues los mismos pasos que sería con un ser humano, ¿no? Sí, no. Ok. Lo que pasa es que regularmente en la carrera de psicología no nos enseñan el proceso de los trabajos de duelo. Entonces, al abordarlo, se abordan mal y por eso hay mucha deserción de las personas que están en duelo y van al psicólogo y el psicólogo aborda de una manera incorrecta y entonces ya no vuelven y se quedan con los duelos ahí sin trabajar, que después pueden surgir con otro proceso de duelo todavía más fuerte. Entonces, por eso es importante que sí se acuda a un psicólogo, si se va a un psicólogo o a un tanatólogo, que tenga formación específica en duelo y, por ejemplo, en el duelo por un animal, que tenga formación en duelos desautorizados, porque si no, no va a entender el proceso, porque se está viviendo toda una parte también social en el cual está habiendo un rechazo al proceso. Entonces también dentro del duelo entra todo este proceso. Te invalidan, te critican, se van de tu lado porque piensan que ya es demasiado tiempo que estás llorando por el perro. Regularmente los duelos por un animal muchas veces suelen ser duelos que se van a complicar por la forma de la muerte del animal.
Entonces, allí tienes también que no solamente saber duelos, sino saber trabajar procesos de trauma, porque muchas veces las personas están completamente no solo en shock, sino que empiezan con una disociación por el proceso de la muerte. Entonces, aquí claro que hay un trabajo en el cual vas a ir acompañando el proceso, donde también van a ir saliendo otros duelos anteriores que no se habían trabajado, pero que este es el duelo principal que en este momento tienes que abordar para poder ir trabajando lo que vaya saliendo alrededor, pero que tienes que abordar de una manera correcta. Entonces, por eso es importante llegar a los espacios correctos. Últimamente está habiendo como un boom también en esto del duelo animal y están habiendo formaciones de 3 meses. Eso es sumamente grave. Es como si yo digo, voy a ser cirujano y entonces, bueno, como yo tuve una cuestión de rodilla y ya supe qué pasó, me hago un curso de 3 meses y soy especialista en... Y no es así, porque allí vas a generar iatrogenia en el proceso de la persona. ¿Qué quiere decir iatrogenia? Que vas a hacer un daño que va a complicar el duelo, que muchas veces podría haber sido más sencillo. Sí, entonces por esta parte es importante que sí vayan a un lugar correcto para el trabajo del duelo, en el cual se entienda el proceso correcto de lo que está llevando ese trasfondo de ese duelo y del vínculo con aquel ser. Listo. Regresamos. Disculpen ustedes, problemas técnicos de transmisión en vivo, pero ya estamos acá. Y bueno, para que retomemos un poquito, te vuelvo a preguntar en lo que nos quedamos, Mora, que era, ¿a qué te referías exactamente con esta definición o con este término de duelo desautorizado, ¿no? Porque creo que puede quedar medio confuso. Y te preguntaba si tiene que ver justamente con esto, que tenemos que trabajar con dos cosas, ¿no? Con la parte del duelo como tal, de la pérdida del animalito, ¿no? Del dolor, de cómo voy a resolver, de cómo voy a transitar, y además con el rechazo o con la indiferencia o con la negación externa de la sociedad, de la comunicación, de los padres, de los amigos, de la familia. ¿Es eso a lo que te refieres? Lo que pasa es que hay una categoría donde entran varios duelos desautorizados, no solo el de los animalitos, sino, por ejemplo... No la oímos. Ay. No. A ver, háblanos, Mora. ¿Ahora sí ya? Ahí está, sí. Perfecto. Bueno. Tenemos visitantes invisibles hoy. Pero muchísimos, nunca nos había pasado esto. En casi 90 programas, pero sí, bueno. No. Bueno, la respuesta es, hay varios duelos desautorizados en sí que tienen que ver con esta parte. Por ejemplo, el suicidio, la cuestión de la muerte por ejemplo, de tu pareja, que no hayas estado casado, de los amantes, de las relaciones que son, por ejemplo, homosexuales. Hay varios que entran en esta dinámica de los no autorizados o los de ciertas enfermedades también. Ay, se murió de tal cosa, o sea, ay, no. Entonces, ni hables de eso, ¿no? Entonces, es esta parte en la cual entra ahí el duelo animal también por un ser querido. Entonces, tienes que trabajar el proceso del duelo, pero con todo este matiz que le da el ser desautorizado. Entonces, es un trabajo de alguna manera diferente que le tienes que ir acompañando ese proceso para que entonces pueda continuar un duelo en un mayor fluidez, por decirlo así, porque si no va a empezar, si lo intentas trabajar como cualquier duelo, vas a empezar a trabajarlo mal, el acompañamiento va a ser incorrecto y entonces la persona pues no se va a sentir con aquella confianza de verdad poder expresar todo lo que le está ocurriendo, porque no vas a saber cómo abordarlo de una manera correcta. Porque no es tan simple como decirle, ay, pues no les hagas caso. No, es todo lo que implica el que se te esté invalidando tu emoción y tu vínculo.
Y además yo pienso, o sea, todo esto que dices, qué valioso, y pienso que también es un proceso que está lleno de culpa, ¿no? Porque muchas veces es que lo debí de haber llevado al veterinario con tiempo, o no lo llevé con el correcto, o a lo mejor le tuve que haber hecho un chequeo antes Sí, como al no me di animal, cuenta. como no me di cuenta. Y también creo que nos puede pasar, digo, yo conozco igual de alguien muy cercano que ha sido muy doloroso el proceso en donde los tienen que sacrificar, no sé si es la palabra, que a mí me parece, bueno, de lo más doloroso y en donde de verdad creo que se debe de necesitar un acompañamiento, porque cuando te dicen, bueno, no hay nada más que hacer y lo único que está pasando es que Está estás sufriendo. sufriendo, tomar esa decisión y ahora yo, esta persona, y lo comparto porque sé que me lo permitiría, o sea, el que pudiera acompañar con sus hijos en este momento de trascendencia fue algo que a la familia le ayudó muchísimo en su duelo, pero que fue muy doloroso. Entonces, sí creo que son procesos que están llenos muchas veces de culpa o de, porque también en que les den una muerte anticipada, pues no sabes si será esto Claro, o claro, no, o lo claro. hice mal, ¿no? Y seguir los consejos. O sea, que estoy pensando que qué procesos tan difíciles. Exactamente, por eso muchas veces se suele tornar duelos complicados Ujú. por todas las emociones que surgen. Y una de las que surge mucho es precisamente la culpa. Y mucha gente que trabaja mal el proceso les quiere exterminar la culpa como de lugar. Y Mm, eso está mal porque vas a seguir generando más complicación en el duelo cuando la culpa lo que nos está diciendo es que hay un proceso interno que hay que trabajar y que es súper importante abrazar esa emoción que está surgiendo, independientemente de si a tu juicio es, pues es que no era así, lo hiciste con todo el amor, pero es que mira, ya estaba rete malito. ujú, Lo que tú puedas pensar, aquella persona está surgiendo este proceso, que es importante que le acompañes en ese proceso para que entonces abrace esa emoción, abriéndola, dándole el espacio, viendo de dónde surge y entonces sí poder ujú, continuar, pero no quererla tapar o quererla quitar, de Ujú. no pienses en eso. Es muy claro. usual que les digan, quédate con todo lo bonito que vivieron. Ese es un fallo terapéutico total, porque eso así no, la culpa no va así, no la tienes que extinguir, o sea, es algo que, por ejemplo, estudiamos mucho en el duelo, los procesos de culpa, y Ujú. más en los duelos que no son autorizados, surge muchísimo. Entonces, por allí en algún momento alguien decía, ven conmigo, yo trabajo en duelo animal, y en una sesión te quito la culpa. O sea, dices, se nota que no sabe, Guau. se nota que no Sí, sabe la ¿y dónde persona. voy a dejar todo eso, no? O sea, ¿me vas a quitar la culpa y en qué me la vas a convertir, no? ¿O qué me voy a al ratito Sí, en qué no. va a O salir? sea, y allí te das cuenta cómo en verdad tienes que estar Claro, preparado de claro. fondo para entender todo el contexto de aquel ser y entonces darle esta contención para que él se sienta de verdad entendido, Ujú, validado, aceptado y pueda abrir toda aquella caja de todo aquello que está surgiendo y Ujú. entonces pueda de verdad iniciar a hacer un proceso de un duelo en el cual sepa que está seguro y que es importante que lo que surja está bien, porque es su proceso y cada duelo es completamente diferente, porque todos tenemos una historia diferente. Va a haber Claro. ciertos matices que van a ser más o menos iguales, pero va a ser diferente y por eso tienes que acompañar desde este proceso único de aquel ser y acompañarle también siendo estas tres, porque estamos trabajando en un duelo tres. La persona que trascendió o el animalito que trascendió, el ujú, que está en duelo y el terapeuta. Ujú, No ujú. es que estamos trabajando tú y yo y el que se murió, pues ya se murió. claro, es No, parte eso también del no. duelo. Y ya es parte de darte cuenta que tu historia continúa con aquel ser, pero ahora está de otra manera.
La historia no se cortó, la historia continúa, solo de otra forma. Porque además tú estás honrándole al estar hablando de aquel ser, al estar teniendo aquellos recuerdos y estás hablando de un proceso de amor por aquel dolor intenso que te está generando este duelo. Claro. Sí. Y además creo que ahora se agradece que existen lugares increíbles, la verdad. Yo el último el que tuve más reciente, que ya es de hace unos años, o sea, yo no sabía que existían ya lugares en donde puedes estar y es una habitación así con velas, ¿no? Y hay una serie de cosas donde puedes estar como muy tranquilo y te dan un espacio para, pues sí, como antes de que veas, si es que quieres ver a tu animal. Puedes estar ahí como si quieres orar, pero si quieres meditar, pero si quieres hacerlo, es como un espacio privado para luego pasarte, si es que lo deseas, a poderte despedir y ver el proceso, lo cual me parece que es ponerle un lugar a todo esto, ¿no? Porque antes a lo mejor era como, ay, bueno, pues ya, lo enterramos por ahí y pues que los niños no lo vean, ¿no? O Eso pasaba mucho con los literal, niños. ¿no? O Ay, no, es desapareció. que desapareció. Le abrimos la puerta y desapareció. Se lo llevó el ¿no? tío al rancho y nunca más volvías Exacto. a saber del perrito, ¿no? De lo que fuera, del gallo, ¿no? O sea, ¿Y cuántos no crecimos con historias así que yo creo que lo que generaban nosotros eran una serie de fantasías? claro. Porque pues quién sabe dónde te imaginabas que lo habían ido a votar o qué había pasado, O ¿no? si se murió una noche o nadie sabía qué pasaba con eso. O sea, Exacto. se los llevaron al rancho y cuál es el rancho y dónde está ahí, ¿no? Y ya se dejaba de hablar para siempre de ese animalito en el que estuvo en la casa, ¿no? Exacto. Como Sí, por pero, evitar. evitar y a la vez supuestamente cuidar Cuidar. a los niños, pero en realidad estaban haciendo un daño, porque esto genera duelos suspendidos. En algún momento va a volver, empiezas con cuestiones de miedo a la muerte. Por ejemplo, los Así niños, es. los procesos de duelo de niños son súper importantes. Yo en terapia siempre veo que los niños llegan y me dicen, se murió mi hermano. O sea, no es el perro, es mi hermano, o el gato, o el loro. Se murió mi hermano y trabajamos un duelo en toda regla, porque se murió aquel vínculo de aquel ser de familia. Entonces, hacer eso, que a la fecha se hace, es, no, hay que llevarlo en el rato que los niños estén en el colegio, a que les den la eutanasia y ya que vuelvan les tenemos otro. Error tremendo, porque entonces también les estás enseñando los vínculos se Son suplen reemplazables todo el Son tiempo. rápidamente y además no es válido que tú sientas ese dolor y tienes que aceptar al otro. Y además allí no estamos dando tiempo a los procesos naturales de un duelo, de llorar por aquel ser, de expresar por aquel ser que nos hace falta porque estuvo con nosotros un cierto tiempo de vida y poder entonces nosotros de verdad sanar este proceso y de repente nosotros también después sentirnos en esta amplitud para recibir a otro ser al cual le vamos a acompañar con todo nuestro ser. Porque si no, la gente va por otro y entonces tapa su duelo. Sí, y es una tapadera infinita, ¿no? O sea, al final, pero como sabemos bien en psicología, pues no lo tapas, ¿no? O sea, sale por otro lado en otras formas. Entonces, pues sí, es como en la intención de hacer un bien muchas veces, como dices, ¿no? Hacemos mal o no estamos informados o no preguntamos y creemos que es lo mejor que podemos hacer, pero en realidad es confuso, crea mucha incertidumbre, crea muchas angustias, ¿no? Que no tendrían por qué, además lo que dices, ¿no? Como no tendríamos por qué sumárselo a la parte que sí es de un duelo, entre comillas, normal, ¿no? O sea, que tendríamos que pasar y que no debería de complicarse, como dices, que de duelos complicados, que es lo que pasa cuando no lo seguimos como deberíamos de hacerlo. Sí, que la parte también, por ejemplo, de que estamos enseñando de que el dolor no es válido. Exacto. Entonces, ahí estamos invalidando una parte esencial de nuestro crecer. Entonces, Y de la vida. del todo. Entonces, si realmente nosotros como papás negamos esa parte,
pues entonces, ¿cómo vamos a sostener los procesos de verdad del crecer de nuestros hijos? Entonces, desde ahí es importante que nosotros como adultos veamos, bueno, yo realmente qué espacio le doy al dolor de mi propia existencia, cómo lo he enfrentado y cómo le he dado la vuelta, pero en realidad me ha ayudado o no. Entonces, Claro. por eso en esta parte en la que hablaban hace rato de lo que decían que la familia pudo acompañar al animalito en el momento de la eutanasia, estuvo la familia, o que estaban estos espacios en las funerarias donde vas, te despides y demás, esta parte acompaña mucho al proceso del duelo porque tienes este espacio en el cual sabes que aquel ser está ahí, que vas a poder hacer este proceso de despedida de este cuerpo físico y que en verdad estás validando tu proceso y estás validando el vínculo con aquel ser. Entonces, por ejemplo, desde la comunicación con animales podemos saber desde cuando empieza un duelo un duelo anticipado, mi animalito ya está súper mal o empezó con enfermedad, pero quiero saber, bueno, cómo va, cómo se siente, qué necesita. Ahí entramos a hablar con el animalito y el animalito nos va diciendo, no, tranquilo, yo voy bien. O va diciendo, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo necesito ya que me hagan un proceso de acompañamiento, se les explica. O dicen, no, yo puedo transitarlo yo solito, yo lo quiero transitar yo. Entonces, desde ahí es también honrar a aquel ser en su proceso del partir, porque él también, como ser individual, tiene un propósito como alma en este plano. Entonces, si nosotros les escuchamos, también eso va a ser importante, lo cual nos va a acompañar en el proceso del duelo. No quiere decir que si ya escuchaste al animalito, entonces ya el duelo tú no vas a tener. No, va a haber el duelo porque no va a estar esa parte física, ya no va a estar este vínculo así en físico, aunque el vínculo permanece por siempre, pero es la parte de poder escuchar a aquel ser que tanto amo y honrarle en lo que decida, como él quiera. Entonces, a las personas les va haciendo sentido lo que les vas diciendo, es que está diciendo esto, necesita esto, tal y tal y tal y tal y tal, despídanse de él. Entonces, todo este proceso de acompañamiento es bien importante porque también el humano se va sintiendo con este sostén y el animalito va sintiendo que el humano pues va también trabajando con lo suyo, porque claro que ellos también están sintiendo si nosotros estamos muy angustiados, si estamos súper tristes, si estamos bien desbordados, o sea, todo lo que está ocurriendo, ellos lo están viendo y lo están sintiendo y te lo dicen, lo entienden, claro, pero te lo dicen, pero ellos también están en un proceso de retorno al origen. Entonces es pensar, yo como quisiera que en verdad me acompañaran cuando yo estoy en mis últimos momentos. Esto no quiere decir, no llores, no tienes que llorar, no, pues es parte del amor, el llanto, pero es diferente decir, lloro porque sé que te voy a extrañar y estoy aquí contigo porque quiero honrarte tu vida, tu presencia, que transitamos así ahora. Claro. Y yo creo que ahora particularmente se ve mucho aquí en México que tenemos esta tradición del Día de Muertos y de honrar la muerte. Antes, por ejemplo, yo no recuerdo que hubiera tantas figuras y tantas cosas alrededor de gatos, mascotas. O sea, ¿te das cuenta? Ahora, En los por altares, ejemplo, por en los ejemplo. altares, o sea, en el mismo súper, si tú vas, ya hay muchas cosas como de Ah, ya, ya, perros, ya, ya. gatos, ¿no? Que antes digamos, estaba enfocado a la muerte de personas. Eso me parece curioso. Ahora, Mora, con estas personas, estas personas transitan igual por estas etapas de duelo que conocemos. Es que las etapas del duelo vendría siendo obsoleto, ya Ujú. no, ya no se, o sea, ya no se usan, porque realmente hizo su superaportación Elizabeth Exacto. Kubler-Ross, superaportación, y realmente hasta se ha encontrado que no todos los moribundos pasan exactamente por esas etapas, Ujú. pero que bueno, es como una guía, por decir, que nos puede Exacto. acompañar en los procesos de un moribundo. Pero en las investigaciones que se han hecho ya desde varias décadas atrás hacia acá, se ha visto que pues no, un doliente no pasa por esas etapas. Entonces eso genera también mucha confusión en las personas que están pasando un duelo,
porque dicen, yo no he pasado por tal, entonces yo estoy haciendo mal el proceso, cuando no tiene que pasar quizás por eso, porque en realidad esas etapas no son así. Entonces, en realidad, allí hay una confusión todavía en el cual mucha gente sigue trabajando con las etapas del duelo de Kubler-Ross cuando no es así ya. Ahora Exacto. lo que estamos trabajando son modelos integrativos de los procesos y estamos trabajando sobre teorías también donde se está realmente sosteniendo a aquel ser desde la parte del proceso tal cual socioemocional, porque estamos también en una parte social, psicológica, emocional, en el cual vamos sosteniendo a aquel ser lo que va surgiendo en el proceso, pero no vamos por etapas, porque eso ya no es así, ni tampoco lo llevamos por paso 1, 2, 3, 4, 5. También de repente hay estas cuestiones de te llevo por tareas de la una a la no sé cuál. Eso no va así porque esos son modelos directivos que pueden generar daño también porque generan esta parte de obstruir el proceso del duelo porque es vamos rápido, rápido, rápido a lo que sigue. Entonces, lo que interesa allí es que rápido sean funcionales y no es así, porque en realidad, pues el duelo tiene el tiempo que cada quien tenga que transitar, o sea, ni siquiera hay tiempo. También esta parte es un error del decir, tiene un duelo patológico. No hay duelos patológicos, solo hay duelos prolongados, que hay que ver, bueno, por qué se están prolongando y qué está pasando. Y entonces desde ahí muy probablemente hay un proceso de algo de trauma que no se pudo trabajar y entonces se lo llevaron en el tiempo y entonces hizo un duelo complicado. Entonces hay que acompañar ese proceso, pues, ¿qué está pasando ahí? Pero no es patológico porque no es una cuestión mental. Pero fíjate qué interesante, o sea, el solo hecho de que cambies el concepto. Claro. O sea, porque lo resignificas completamente, o sea, porque sí creo que todavía se usa mucho el término de duelo patológico, y es cierto. O sea, ¿por qué es patológico? ¿Porque ¿Por duró qué más? sería? ¿Porque duró Exacto. menos? Ni si ninguno de los seres humanos somos iguales. ¿Cómo podríamos decir que para algunos es patológico y para otros no? No, o que un duelo tendría que tomarnos tanto tiempo, ¿no? O sea, si ya después de un año ya, ¿no? Ya se convirtió pues no, más bien es lo que dices, no es patológico, es prolongado. Y creo que como bien dices, se prolonga no por el proceso de duelo como tal, sino por otras situaciones, ¿no? O si por otros componentes asociados al duelo que no dejan resolver el duelo como tal. Exacto, entonces por eso, si de inicio llegas con alguien que sí trabaja bien el proceso del duelo, vas a poder ir en esta parte como un río, tal cual yo siempre les digo, como un poquito más fluido del proceso, que va a haber momentos en los cuales medio como que se queda uno quieto, pues está bien, no pasa nada, a tu ritmo, pero no querer inmediatamente sacarlos de ahí, ni entrar con herramientas pues que yo leí o que por allí yo escuché o que tomé cursos cortos y cosas de estas, porque allí estás generando un problema. Entonces, a mí me parece que es una cuestión ética el que en verdad, si por ejemplo alguien llega y me dice, oye, es que tengo tal cosa y yo no lo manejo, pues te digo, ¿sabes qué? O sea, yo esa parte no te puedo acompañar porque yo no entra en lo que yo sé, pero déjame ver si te puedo remitir con alguien. Exacto. Y eso no quiere decir que tú ya no supiste y que muy mal, pues no, eso quiere decir que en verdad eres consciente de que puedes dañar a aquel que está enfrente y que no es dañar un zapato, es dañar la vida de alguien. Sí, de acuerdo. Teníamos por ahí un comentario, pero no lo. Aquí lo tengo yo. ¿Sí lo tienes Sí. tú? Ahí, para Dice, decirlo. ay, no, era el de Pau, ¿no? Sí, había un comentario, pero bueno, en lo que. A ver si nos los ponen por ahí. Aquí está. Dice, mi amigo peludo acaba de fallecer y es un dolor inexplicable. Es que es muy difícil porque era un vínculo muy profundo, un amor perfecto, un ser sin defectos. O sea, le asigné un nombre, le atribuí una personalidad, compartimos 12 años de rutinas, diversión y compañía. Incluso para mí era único y especial, mi chulo. Gracias por este tema que ayudará a sensibilizar la pérdida de un animalito.
En efecto, o sea, primero un abrazo, Sí, un abrazo. lamento la transición, pero bueno, de alguna manera sabemos que ellos también tienen un tiempito más cortito que Sí. nosotros, pero también por todo ese vínculo tan profundo, pues tenemos estos duelos también tan profundos que muchas veces decimos, siento que se me salió el corazón o que Sí. me quedé sin corazón, y es completamente válido. Y tal cual como ella describe, o sea, pues es que su familia, o sea, a un hijo le damos nombre, le damos cuidado, lo llevamos de paseo, pues igual, simplemente pues vino él a transitar algo en forma de perrito o de gatito, pero es la parte del vínculo. Allí en el vínculo no necesitas saber de especies. Claro, Ujú. claro. Qué Y creo interesante. que eso que dices es bien interesante, Mora, que lo has repetido en varias ocasiones en esta plática, y es el vínculo, ¿no? Que el vínculo no se rompe. Al final se permanece porque tú sigues teniendo una historia en este plano, ¿no? Físico, pero al final ese vínculo está y está en tus memorias y está en tu historia y está en tu, no, o sea, es como literal como un familiar que ya no está y que a lo mejor no continúa escribiendo la historia contigo, pero que escribió en este Fue caso, ¿no? parte de. 12 años, 15 años, hay animalitos que viven, no sé, 18, no hablemos de los pericos, ¿no? Porque los pericos creo que viven 30 y tantos. Ujú. Entonces, pues sí, ya su camino quedó como en esta época de tu vida, en tu línea del tiempo, pero al final el vínculo no se pierde, ¿no? O sea, pensar que podemos reemplazar este vínculo con otro perrito, pues no va por ahí, más bien estableces un vínculo diferente con ese nuevo ser. Y creo que eso es interesante y es importante como dejarlo en la mente de quienes nos escuchan, ¿no? No son intercambiables, no son sustituibles, simplemente se establecen diferentes vínculos alrededor de estas figuras. Y que también aquí es importante aclarar que a veces en los procesos del duelo, de repente llega algún animalito de la nada Ujú, y sin esta parte del querer sustituir, sino que ujú, hay algo que dices, bueno, pasaron mil cosas y se quedó. sí, Entonces, también saber que de repente pueden pasar muchas cosas en el proceso y que no está mal, también. también para que no sientan como que, híjole, yo ya me traje otro perrito y entonces está mega mal, no, Ujú, sino que sepan que en realidad, si por ejemplo llega otro ser a su vida, no pierdan el foco de su duelo, claro, sigan trabajando su proceso para que puedan vincularse de manera correcta con el nuevo ser y entonces también puedan tener ese vínculo con el cual hagan una historia linda, como con el otro, que él va a seguir con su otra historia y él va a seguir en la historia también. Entonces es Así es. integrar a más, porque lo que pasa en los claro, procesos de duelo es que vamos a integrar el legado de aquel ser que hemos amado tanto, sabiendo que los vínculos son eternos. Cuando hablamos de psicoespiritualidad, sabemos que los vínculos no se pierden, al contrario, se siguen fortaleciendo. Si creemos en cuestiones de reencarnación, sabemos que nos vamos a volver a encontrar en algún momento, no necesariamente en esta vida, porque es algo muy frecuente que preguntan, ¿y va a reencarnar ya? ¿Y va a regresar ya? Entonces, no, también como almas tenemos procesos, que no es así como de rápido, ya regreso. Es súper raro, sí ha habido casos, pero es muy raro los que rápidamente regresan. Entonces es cuando hacemos la comunicación con animales trascendidos, también nos damos cuenta cómo los animales siguen diciendo el proceso de lo que han seguido viendo del humano. Entonces el humano es así como, ¿cómo? Pues sí, o sea, porque él te sigue viendo, ya no tiene el cuerpo físico, pero tiene su parte espiritual y él sabe que no se murió. Entonces él sigue en esta parte, pero al humano que estamos aquí nos toca de verdad también integrar esa parte espiritual que con los duelos entramos a tocarlo profundamente, porque empezamos a decir, pero en verdad existirá la muerte, pero en verdad pasará esa señal o me lo estoy inventando, cuando en realidad sí ocurren. Y coincide lo que dice el animal, por ejemplo, es que fui y estuvo ella haciendo tal cosa y yo pasé y le dice así en la mano, o usted ha estado dando señales de tal tipo y la persona dice, sí, tal cual. Ah, bueno, el vínculo allí está, si empezamos a hablar ya de otros temas, pero aquí la parte importante es saber
que nuestro proceso de duelo tiene varias aristas en las cuales vamos a ir integrando varias partes de nuestro ser, incluidos duelos pasados que no habíamos querido tocar, y que en el momento que se va este vínculo tan profundo con aquel ser, pues es como que le abrimos a la llave y entonces salen muchas cosas más. Entonces es importante también ser pacientes con nuestro proceso para saber que todo lo que vaya saliendo es para bien. Con Oye, todo y Moni, el dolor. Sí, con todo y el dolor, exacto. y en ese Ujú. sentido, ¿tú tienes alguna recomendación para alguien, por ejemplo, por ejemplo, esta persona que está pasando por un momento así y que a lo mejor no está o no, si no está en este momento en un proceso terapéutico? ¿Qué recomendación le darías? Aceptarlo, ¿no? Como decías, o sea, darle un lugar a todo lo que está sintiendo, pero hay, no sé, o sea, pienso en algún ejercicio o actividad o algo, o sea, que pueda ayudar a la persona para decir, bueno, no, creo que sí necesito ayuda porque no estoy pudiendo con esto que creía que estaba resuelto. Aquí, por ejemplo, es importante saber si lo puede hablar con su familia o con la gente cercana. Y entonces cada vez que ella lo pueda hablar y le respetan, que lo hable y que llore y que diga, eso le puede ayudar muchísimo porque lo puede estar externando, escribirle, pintarle, toda esta parte artística también es muy buena. Todo lo que le vengan de sentimientos lo puede hacer. Si empieza a sentir que empieza a tener imágenes intrusivas, por ejemplo, del momento de la eutanasia, si, por ejemplo, alguien que se le atropellaron al animalito y entonces se le viene la imagen, allí necesita ayuda profesional ya. El estarlo hablando no le va a funcionar porque allí estamos hablando de un proceso de trauma en el cual hay que acompañar para ayudar a ese proceso, que pueda ir pues más ligero. Claro. Si está teniendo problemas del sueño, que ya días y no come y no quiere salir, aquí ya también estamos hablando de señales de ve con un profesional para que te acompañen. ¿Sí? Y no quiere decir, es que lo estás pasando muy mal, ¿eh? Qué bárbaro, lo estás haciendo mal. No, son procesos, son cuestiones que surgen en el duelo, pero que a veces las podemos ir lidiando en el día a día. Días a lo mejor no duermo bien, días medio duermo por encima, pero otros días duermo mejor, o bueno, sigo mi vida cotidiana, o hay quien de plano no quiere ya salir, o quien ya no puede dormir y ya está yendo al psiquiatra, al montón de pastillas. Entonces, bueno, vamos trabajando el proceso del duelo en verdad a profundidad. Pero si tú lo puedes estar hablando, lo puedes estar externando el proceso y que igual que sepan que es normal que hables con tu animal trascendido, que lo hagan. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo súper mal, te extraño muchísimo, sé que era necesario hacer el proceso, pero me duele mucho y te lo quiero decir, porque ellos nos escuchan. Pueden hacer un altar para aquel ser, poner sus cenizas, sus platitos. Son estos espacios de recuerdo que también te van a contener del saber que hay ese espacio para aquel ser. Si no quieres donar nada de lo de él, no lo hagas, porque muchas veces dicen, ay, pues ya se murió, deshazte de todo. No, déjalo allí, es que no lo puedo mover, No pues lo no lo muevas. muevas. Pues Ya sí, podrá, ahí déjalo. o igual y no, Ajá. ¿no? Sí, entonces, porque todo eso tiene una razón profunda por el cual no lo está moviendo. Que claro que si llegan a una terapia después se puede ir viendo qué está pasando detrás de eso, pero no quiere decir que al llegar se le va a decir, ay, oye, muy mal, ¿no? Los tienes que mover, que es lo que regularmente se cree y se dice, es que tienes un apego que está sumamente erróneo, no es un apego, es un proceso. Sí, claro, claro, claro. Aquí José de Jesús nos cuenta también, nos dice, no existe mayor lealtad que la de un compañerito peludo. Tiene razón. ¿Sí? Sí, yo creo que son procesos, como dices, que cada persona
los lleva de manera diferente, pero sí es importante conocer como estos recursos o hasta dónde decir, bueno, no, ya creo que es Exacto, importante sí. que busque ayuda, porque como tú dices, si no estoy comiendo bien, estas funciones básicas nos pueden dar información de que necesitamos que alguien nos acompañe en esto, como en muchos procesos de la vida. Sí, sí. Pero qué importante con lo que empezamos, ¿no? Estos duelos no nombrados, Ujú. porque no son aceptados, porque dan pena, porque da culpa. Qué interesante, Sí, ese sí, sería sí. otro tema, del programa, Sí, sí, ¿no? otros temitas que tenemos ahí para apuntar. Oye, Mora, y antes de irnos, que ya nos queda un poquitito tiempo, queríamos preguntarte dónde te encuentra la gente, por si alguien necesita más información, si alguien quiere acercarse contigo, si alguien quisiera algo, ¿en dónde te pueden contactar? En el Instagram de Mora Comunicación con Animales por mensaje o en mi página también está, que es igual, www.moracomunicacionconanimales.com y allí viene el teléfono del WhatsApp para directamente hablar conmigo o hacer pedir cita o demás. Pero en Ok. la página pueden ver todos los servicios que hay para acompañamiento con los animalitos y las personas, porque esta es la parte importante de ir trabajando en unidad, no por separado. Eso es lo que hablo mucho en mi canal también de YouTube, en el proceso de somos uno. Y es importante sentirnos integrados y estar trabajándonos completamente y no sentirnos por separado. Entonces, esta parte del poder acompañar como seres integrales, esto es muy bonito porque trabajas con el humano y con el animalito vivo o trascendido y entonces vas dando este acompañamiento. Entonces, allí es donde pueden encontrar los datos y Perfecto. con todo gusto será un placer acompañarles en un proceso tan sagrado como es integrar a aquel ser que nos acompañó con tanto amor. De acuerdo. Así es, pues qué interesante. Yo creo que sí, visiten, porque además tienes mucha información que para los que nos gustan los animales, vivimos con ellos, sí creo que es importante que visiten ahí tu Instagram, tu YouTube, y bueno, para una consulta también. Así que, Mora, muchísimas gracias. Tuvimos muchas fallas técnicas, insisto, seguro hay ahí por ahí uno de algún animal que nos quiere decir algo. Pero gracias por estar aquí, por compartirnos este punto de vista tan interesante acerca del duelo. Así es. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Mora, por todo y nos vemos por acá el próximo lunes con otro tema interesante que no me acuerdo cuál es, como siempre. Pero bueno, nos vemos por acá. Muchas gracias. Que estés Gracias, muy bien, Mora. Mora. Linda semana para todos. Chao, chao. Chao.